Ya, bueno, ante todo, buenas tardes, doctor y compañeros. En esta oportunidad les vamos a hablar sobre el tema de fascias, que es un tema muy importante, ya que es uno de los principales signos que podemos ver en historia clínica, comenzando con la ectoscopía. Nos va a permitir deducir un posible diagnóstico, ya que con solo ver al paciente podemos saber cuál es el motivo de consulta. Siguiente, por favor. Bien, entonces acá vamos a definir qué es una fascia. Vamos a ver que la fascia va a ser un conjunto de la configuración anatómica, los rasgos expresivos, ya que no va a ser normal como lo podría ser la normal o compuesta, como vemos acá, que va a ser una expresión atenta, pero cuando ya es algo patológico puede expresar, por ejemplo, ansiedad en la fascia, ¿no? Lo que tú mencionas, ¿no? Configuración anatómica, rasgos expresivos, coloración de la cara. O sea, te va a hablar muchas veces de una determinada patología, ¿no? Que hace de que de tan solo verle la cara tú puedas decir, ah, este paciente tiene tal cosa. Este es su diagnóstico, ¿no? ¿Entiendes? Sí. Como dice, ¿no? Por ejemplo, la coloración de la cara, si vemos que es un paciente que tiene una coloración amarilla, podemos sospechar de la ictericia, por ejemplo. Acá podemos ver... Y si sospechas de ictericia, ¿de qué patología estás pensando? Obstrucción en las vías hepatobiliares. Si te dicen que todo está normal. Puede ser una enfermedad del hígado, una hepatopatía. Está normal. Puede ser también renal. Está normal. Anemia, está normal. Sí, puede ser anemia. Que puede ser una enfermedad, escuchen, la ictericia, si bien es cierto en un alto porcentaje, puede ser debido a problemas a nivel hepático, vías biliares, pero también puede ser de origen hematológico, ¿ya? De origen hematológico, ¿no? Entonces ahí tenemos a la famosa anemia hemolítica. Entonces cuando existe una destrucción de los glóbulos rojos, entonces se va a liberar o el glóbulo rojo va a dejar libre su contenido. ¿Cuál es su contenido del glóbulo rojo? Hemoglobina y... La hemoglobina, ¿no es cierto? Y esta hemoglobina, pues, o sea, al circular libremente en el torrente sanguíneo va a ser capturada, ¿no? ¿Por quién? Por el patrullero, ¿no? ¿Y quién es el patrullero? El patrullero viene a hacer ¿qué cosa? La aptoglobina, que va a intervenir en lo que es el proceso de degradación de la hemoglobina y hace de que se transforme en bilirrubina, ¿no? Y esta producción excesiva de bilirrubina, que en este caso va a ser de bilirrubina indirecta, de dominio indirecto, o sea, le va a dar esa coloración amarillenta a la piel y a las mucosas, que se denomina ictericia, ¿ya? Y es de causa hematológica y no es de causa hepatobiliar. Vamos, continúa. Entonces, como les explicaba, cuando va a ser una facies normal o compuesta, vamos a ver una expresión facial atenta, aparte que la coloración va a ser acorde a las variantes étnicas, como podemos ver acá, y también va a haber una simetría, cosa que no podemos ver cuando hay una alteración, porque puede haber alteración en la anatomía, la morfología, la coloración y la expresión, como ya lo dije. Siguiente, por favor. Bien. Vamos a comenzar con la primera, que va a ser la facies peritoneal o hipocrática. La llaman hipocrática porque la ha estudiado el padre de la medicina, que es Hipócrates. Y es acá, como podemos ver acá, que aparte de ser una facies caquéxica, podemos ver que puede ser una facies peritoneal, porque estamos observando en el paciente que tiene una intensa angustia y sus ojos van a estar hundidos en las órbitas, aparte que está acompañada de ojeras oscuras. Y la piel va a ser pálido terrosa, lo que nos dice que la piel va a ser clara, pero que a la vez va a tener un tinte un tanto beige o un marrón claro. Y esto también va a estar acompañado de sudor frío y viscoso. Esto nos puede indicar una peritonitis generalizada, lo cual asociamos al sudor frío viscoso, ya que nos referimos a un shock séptico debido a esa inflamación por esta peritonitis, ¿no? Que puede ocurrir por un traumatismo o si no por una apendicitis. A ver, ustedes seguro que han tenido experiencia en casa, ¿no? ¿Ustedes han visto a una persona cuando en la familia se enferma? ¿Cambia de cara o no? Sí. ¿Sí o no? Adopta otro tipo, o sea, hasta a veces lo desconoces, ¿no? Cuando tú ves a una persona postrada en cama, inclusive en un hospital, a veces ni lo reconoces, en serio.
no lo reconoces, a pesar de que ha sido tu pata de lana, tu amigo de muchos años, o sea, o amiga, lo agarras y está echada en una cama de hospital y a veces ni la reconoces. Te tienen que hablar o darte señales de, hey, estoy acá, soy yo, ¿no? Para poder reconocerla. No es de que a veces seamos sobrados los médicos, sino que realmente ocurre esto, ¿no? De la famosa facies hipocrática, ¿no? O sea, que es una facies descompuesta, es una facies descompuesta, en donde el paciente cambia de carita, ¿no? Cambia de carita producto de la enfermedad que adolece el paciente. Entonces, por eso dice, oye, inclusive dicen, no, o sea, estás desencajada, te dicen, ¿no? Ya sea varón, tienes una facies desencajada, ¿no? Estás desencajado, desencajada, tienes una facies descompuesta, producto de una patología. Entonces, por eso es que a veces ni lo recuerdo. ¿Qué pasa contigo, no? Eres tú, ¿no? Con los ojitos hundidos, ¿no? Otra facies muy propia de las enfermedades, ¿no? También lo podemos asociar a un shock irreversible, que en este caso va a ser un fallo en la circulación, ya que, como podemos ver acá, la irrigación no viene a través de las arterias hacia los tejidos, esta es una circulación normal, pero en el caso del shock irreversible es cuando ya no va a poder llegar el oxígeno a los tejidos, por ende ya no va a ser posible solucionarlo. Luego tenemos a la facies febril, que más que todo se relaciona con infecciones virales o bacterianas, pero también con procesos inflamatorios, más que ¿Qué todo. más? ¿Parasitarias puede ser? ¿Puede ser parasitaria? ¿Puede ser parasitaria o no? Sí, podría ser ¿Puede ser? parasitaria. ¿Puede ser de carácter oncológico? Sí, También. no, ¿Sí? Ya, miren, un alto porcentaje de las causas de fiebre pueden ser de carácter infeccioso o parasitario, ¿no? Pero hay un bajo porcentaje, que es mínimo, que pueden ser de causas no infecciosas, ¿no? Pueden ser de carácter oncológico, hematológico, ¿no? Enfermedades autoinmunes que pueden condicionar a una elevación de la temperatura y adoptar una facies febril. ¿Estamos? Por ejemplo, la malaria, ¿es bacteria? ¿Es virus? ¿O es hongo? ¿Qué es? Entonces, ¿provoca fiebre? Sí, provoca fiebre. ¿Entienden? Entonces, igual, ¿no? Las enfermedades hematológicas, oncológicas, inmunológicas también pueden ir acompañadas de fiebre. Un ejemplo sería la artritis reumatoide, donde el sistema inmunitario va a atacar a las articulaciones. Igual va a haber presencia de esta facies febril, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Y por qué se caracteriza la facies febril? Ay, perdón. Entonces tú agarras y dices, No. ¿saben qué? Si yo veo esta más esta otra característica, esa es una facies febril. Perdón. Eso faltó. Sí, Vamos. bien, acá podemos ver en la imagen que vamos a observar que en el paciente vemos enrojecimiento de los pómulos, esto es por una vasodilatación, y el resto de la piel va a tener palidez y los ojos van a ser brillantes. Esto nos quiere decir que son cristalinos y un tanto rojos, ya que va a haber ¿Cristalinos? No, ojos brillosos. brillosos, Vidriados. avidriados. Ajá, como Y- si fuera un vidrio así. Sí, eso también es por la vasodilatación ocular, que es producto de la fiebre. Según Marseille, nos da unas variantes de la facies febril, que son dos. Siguiente, por favor. Que son estas dos, la facies bultuosa y la facies neumónica. Vamos a comenzar con la facies bultuosa, que es más que todo la hinchazón de los párpados y también la congestión ocular, como podemos ver acá en la imagen. Es más que todo porque va a haber un Dice fallo de congestión conjuntival. ¿Qué es eso? es a nivel de los ojos. ya En que otras va a haber palabras, un cuando edema. hablamos de congestión conjuntival, quiere decir ojo enrojecido, Sí. ¿ya? O sea, Ajá, producto de la congestionado. vasodilatación, sí. Ajá. Y eso ocurre más que todo en el coqueluche, que también lo llamamos tosferina, y en el sarampión. ¿Hay sarampión? ¿Hay sarampión? ¿Qué hay? En los pacientes que todavía no ¿Hay están todavía sarampión? vacunados. ¿Hay o no hay? Sí, pacientes que todavía no están vacunados. No, ya no ¿En hay, Perú está hay sarampión? erradicado. Y ahorita, o sea, no debería haber. No debería, sí, ¿Por qué? pero ah, Por la vacuna. porque Por acción estamos, de la vacuna, ajá, ¿no es cierto? pero Contra el en pacientes sarampión. que no
no están todavía ¿Qué era inmunizados, ese sí perro? puede Se haber. llaman pacientes Sarampión, susceptibles. papera. Pacientes que no han sido inmunizados, ahí puede surgir un brote del virus salvaje, ¿no? El sarampión, y hacer las manifestaciones propias de la enfermedad, ¿no? Y es por eso, ante la presencia de un caso sospechoso, y peor todavía si es un caso confirmado de sarampión, ahí viene el bloqueo, ¿no? Las vínculas, bloqueo, ¿no? Entonces comienzan a bloquear pues las manzanas, ¿no? A la redonda del caso, para poder buscar si existen o no otros pacientes que han sido expuestos probablemente al virus salvaje. ¿Sí? Sí, como puse de ejemplo al coqueluche o la tosferina, puede tener una progresión grave hacia la neumonía, entonces pasamos de la facies bultuosa a una facies neumónica. Y en acá lo que vamos a observar acá es unas mejillas eritrocianóticas, que en Massey nos dice que en el pulmón más afectado es donde se va a Pero dar... esa fotito, ¿no es cierto? ¿Es de qué? ¿Ah? ¿En qué facies es esa foto? No, es de la facies mitral. Ya es de la facies mitral, ¿cierto? Bueno, has utilizado, pero tendría que solamente... Claro, ya te digo rápido, ¿no? Por eso quise señalar la flecha Solo un lado, ¿no es cierto? para ver, por ejemplo, si es que el pulmón izquierdo es el más afectado, se observaría más en la mejilla izquierda. Y acá nos va a indicar en todo caso la parálisis vasomotora refleja. En algunos casos también hay herpes labial, porque la neumonía hace que el sistema inmune decaiga. Y si es que el paciente... compromiso. Sí, y si es que el paciente ya ha tenido herpes en algún momento, este está en un estado de latencia dentro de los ganglios nerviosos, que al estar con la neumonía se puede volver a activar. Y eso provoca la herpes labial, que normalmente o coloquialmente las personas lo llaman como aftas, ¿no? Acá como vemos en la imagen. ¿Cuál? ¿Dónde abajo? Acá. Siguiente. Bien, ahora vamos a hablar de la facies dolorosa, que como vemos acá... también facies. ¿Qué facies es? Si es dolorosa, facies álgida. Vamos a ver que va a haber un descenso de las comisuras labiales acá, producto del dolor, y también que se va a plegar el entrecejo y también en casos el ceño fruncido. Sí, el ceño fruncido, y también se puede plegar en lo que es la frente, y esto se da... Y se van a hacer más notorias las líneas de expresión de la frente. Sí. ¿Sí o no? ¿Qué le dice? Oye, estás puñete, te Se puede dar en casos de lesiones físicas, como por ejemplo fracturas o esguinces, o también por dolores viscerales, de repente tiene cálculos biliares. O sea, dependiendo de la intensidad del dolor, la intensidad. o sea, se va a hacer manifiesta pues con mayor intensidad de estas manifestaciones clínicas para lo que es la facies álgida o facies dolorosa, ¿no? O sea, el dolor, por más mínimo que sea, te cambia de humor. Cambia de humor, ¿no? Así es. Vamos. También podemos ver la facies pálida, que acá vamos a ver que puede indicar lo que es la anemia o la hipotensión arterial, como lo íbamos hablando. Acá vamos a apreciar que el color de la piel va a ser un tanto blanquecino y el de las mucosas también. Vamos a apreciar a los labios descoloridos, un tanto secos, una expresión de fatiga y debilidad, como vemos en la imagen, y la sudoración va a seguir siendo fría, producto del cambio, ya que no va a haber menos cantidad de glóbulos rojos, por ende de oxígeno. Y en el caso de la hipotensión arterial, vemos que el flujo de sangre va a ser menor, lo que puede indicar que los vasos de la superficie de la piel no estén siendo bien irrigados, provocando el color del paciente. También podemos ver lo que es la facies pálida anémica, lo que ya lo hemos comentado, ¿no? En lo que es la anemia hemolítica, que aparte de dar una palidez de la piel, también se va a agregar el tono amarillento por lo que es la bilis, ya que como va a haber una hemólisis de los glóbulos rojos prematuramente, esto va a hacer que haya un poco más de bilis, lo que va a agregar al tono amarillento. Claro, sobre todo, ¿no? Cuando hay una destrucción del glóbulo rojo, aparte de estar pálido, el paciente está histérico. O sea, es una combinación de dos coloraciones. Ya lo que bien lo ha resaltado es, sobre todo en lo que es la facies pálida, es bien característico evidenciar la palidez, ¿no? Muchas veces, dependiendo de los niveles de hemoglobina, esa palidez marcada a nivel de piel y mucosas, ¿no? Entonces, a veces tienes que evaluar la conjuntiva tarsal y vas a poder ver que
normalmente pues es rosado, ¿no es cierto? Pero cuando hay una palidez, ¿no es cierto?, producto de una anemia severa, sea cual fuera la causa, entonces esto se vuelve blanco, ¿no? Entonces la piel también, pues los labios también se vuelven blancos, ¿no? Entonces a veces cuando tú evalúas la cara interna de los labios, también hay una palidez a ese nivel, ¿no?, que llama la atención. Siguiente. Ahí no hace, tienen clase con el profesor. Sí, es en otro salón. Ah, ya me mintieron, no tiene. Le voy a llamar. No, le voy a llamar aquí al profesor. Estaba mintiendo. ¿Lo ha cancelado? Ah, ya que no sea mentiroso. Vamos a perder 5 minutos. Ya, apure. Siguiente. Ya. Sí son, ¿no? Ahora vamos a hablar de la fase esclerodérmica, que más se asocia al envejecimiento prematuro. Podemos ver acá, por ejemplo, en el niño, que tiene un aspecto un tanto De viejito, de sí, un chiquiviejo, ¿no? de un chiquillo. ¿Sí o no? También podemos ver en él que tiene una piel pálida, un tanto amarillenta, esta va a ser un tanto rugosa, como se aprecia más acá, y la piel va a estar seca. También va a haber pérdida de cabello, como se observa más acá, ¿Cómo se llama eso? y Alopecia. ¿Cómo se llama? Alopecia. Acá, Alopecia. ¿qué quiere hablar? ¿Quiere hablar? Alopecia. ¿Cómo? Alopecia. Alopecia, ¿no? ¿Ya? alopecia. ¿Generalizado o localizada tiene? Localizado. No, generalizado. ¿Ah? ¿Qué es? ¿Generalizado o localizado? Generalizada. Generalizado, porque es en todo el cuero cabelludo, que sí, o no, la pérdida de los folículos pilosos. Esto se aprecia en lo que es el síndrome pues de llevas la al costado esclerodermia también. osteodisplásica. Esto va a ser una enfermedad congénita que, aparte de afectar acá, va a afectar a los huesos. También vamos a ver que se da en el hipogonadismo y en la desnutrición severa. Acá tenemos a la énfasis aórtica, donde vamos a ver que también es característica la piel pálida amarillenta, y lo que es diferencial acá es que vamos a ver pulsaciones visibles de las arterias temporales y en el cuello de la carótida, las carótidas. Y esto va a indicar lo que es la insuficiencia aórtica, que como vemos en la diástole, normalmente la válvula aórtica debería estar cerrada, pero cuando hay una insuficiencia, esta no está del todo cerrada y va a haber un retorno de la sangre. Siguiente. Ustedes han escuchado hablar, los que han llevado ya de la famosa danza arterial, o llamada también signo de... No, danza arterial. Danza arterial. ¿Cómo se llama el signo? ¿Cómo se llama el signo? Danza arterial. Agarran y evalúan cuello y ven que las arterias están bailando ahí. ¿Sí o no? Danza. Ya, pero ¿cómo se llama el signo? Córriga. Signo de córriga. ¿Sí o no? A los que ya han llevado ya han escuchado ese término, ¿no es cierto? Y justamente de eso habla. Entonces tú ves si tienes esas características, ¿no? Cuando tienes una fase aórtica, entonces, es por eso. ¿Sí? Vamos. Ya, luego tenemos a lo que es la facies anginosa, que por su nombre podemos saber que se refiere a una angina de pecho. Como vemos acá en el paciente, se observa una piel pálida, una expresión ansiosa propia de esa compresión en el pecho, la boca entreabierta porque está dificultando en lo que es la respiración y los labios secos. Acá, esta angina de pecho es provocada por una enfermedad coronaria que normalmente se asocia a lo que es la arteriosclerosis, pero siempre es bueno hacer una coronografía para ver si en verdad es esto o es otra enfermedad. Entonces acá lo he asociado a lo que es la arteriosclerosis, pero puede haber otras opciones. Sí, pero hay algo que también es importante, ¿no? Toda vez que hay una angina, ese paciente va a quejar dolor. Sí, hay dolor, ¿no? Entonces, y eso genera pues un cuadro ansioso al cual va a ser referencia. Vamos. Luego también entonces vemos a lo que es la facies del infarto de miocardio, que podría ser por una complicación de lo que es una arteriosclerosis. Acá lo que vamos a observar en el paciente es que va a tener una expresión ansiosa, pero una ansiosa extrema. Ajá, vamos a ver palidez grisácea y aparte la mandíbula tensa, propia de ese dolor también del infarto de miocardio. Entonces lo que indica es el infarto de miocardio, ¿no? Eso es lo que podemos asociar frente a placas arterioscleróticas
que pueden hacer que haya un infarto en una cierta ¿Qué han localización del ocurrido? miocardio, Que han ocurrido distalmente, ¿no? A una arteria lo coronaria, cual no permite una y adecuada irrigación eso del territorio. provocaría una necrosis irreversible y ya, pues, ya no sería igual para el paciente. ¿Siguen? Está durmiendo tu colaborador. Luego tenemos a lo que es la facies aterosclerótica propiamente. Acá vamos a ver que el paciente está pálido y va a tener va a estar arrugado también. También va a haber presencia de encanecimiento y el arco senil. El arco senil se refiere que va a haber como una línea grisácea alrededor de la córnea, y también vamos ¿Es a ver alrededor de la córnea o de la pupila? O del iris. ¿Córnea? ¿Estás segura? ¿Qué dices? ¿O es del iris? no, ¿Cuál es? de la ¿Segura? La vas a revisar, ¿ah? Me vas a decir dónde es. ¿Cómo se le denomina? arco senil. Arco senilo. Es más conocido como arco senil, pero tiene otro nombre, ahorita no me lo Geronte, ¿no? Geronte, sí. Gerontoxón. Ajá, bueno, esto, como su propio nombre dice, nos va a asociar a lo que es la arteriosclerosis, lo que va a provocar también lo que es la hipertensión arterial, y más que todo lo que es la diabetes mellitus, ya que este está relacionado con la arteriosclerosis, ya que la excesiva cantidad de glucosa en lo que son ¿Qué han revisado? las arterias, No, podemos es que ver generalmente los pacientes que tienen lo que se denomina síndrome metabólico, ¿no? Entonces, el paciente generalmente es obeso, el que debuta muchas veces con un cuadro de diabetes, ¿no? Entonces tú agarras, no, este paciente pues tiene un síndrome metabólico, y por eso la probabilidad de encontrar placas ateromatosas es bastante alta, ¿no? sí, justo propio de las placas. ¿Cómo podemos saber si es que el paciente tiene estas placas de grasa? Lo podemos decir comúnmente, es por el encanecimiento y el arco senil. Esto nos puede dar una noción de que hay estas placas de grasa. Eso me dice el MACEI. Y lo asocia a la diabetes mellitus porque la presencia de glucosa en la luz del vaso nos hace, puede dañar, y propiamente para poder protegerse, ¿no? El vaso hace que haya más, o se forme una placa de colesterol y otras grasas, y así va formando lo que es la placa. Por eso es que está asociada a la diabetes mellitus. En el caso de la facies de la endocarditis lenta, podemos ver acá que este sería un aspecto normal o compuesto. Va a haber acá una piel pálida o terrosa, como lo había dicho anteriormente. Igual la paciente se va a ver fatigada y va a tener unas manchas de rojo en los ojos, como son estos, que son unas lesiones hemorrágicas, acá como vemos, puntiformes, ajá, propio de los coágulos que podría haber en el torrente sanguíneo. Y esto nos va a indicar lo que es la endocarditis subaguda, que puede ser causada por dos bacterias que van a ser el Streptococcus viridans y el Staphylococcus aureus, que sí, o el dorado, que también puede causar lo que va a ser la estenosis mitral, que luego lo voy a explicar más. Bueno, a ver, siguiente. Ya. Bien, esta es la facies renal, que también es con un tono amarillento, que podríamos decir que podría ser algo de... La piel, ¿no? Sí. De la cara va a tener esa coloración, ¿no es cierto? Muy Pero... llamativa, dice, ¿no? Piel terrosa, como dice, ¿no? Sí. Sobre todo en pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, ¿no? Tienen esa coloración, ¿no? De piel terrosa. Ajá, pero en este caso ya no va a ser como en el caso de la anemia, ¿no? Que va a ser por la bilis, el color amarillento, sino va a ser por la presencia del urocromo retenido en este caso. También vamos a observar que el paciente va a tener sequedad en la piel y edema palpebral, como vemos acá. Va a haber retención de líquidos propiamente de esta insuficiencia renal, una enfermedad renal crónica que podría existir en el paciente. También hablamos de lo que es la facies cianótica. Acá podemos ver en el paciente una cianosis generalizada. Podemos ver los labios rojovioláceos, que es una cianosis perioral, la congestión conjuntival igual, y esto nos puede indicar una cardiopatía congénita cianótica, y ahí podemos ver lo que es la tetralogía de Fallot, lo que nos puede indicar la estenosis pulmonar,
hipertrofia ventricular. ¿Ya revisaste esta tetralogía de Fallot? Sí, la tetralogía de Fallot va a ser la presencia de 4 anomalías, las que les estaba explicando, que va a hacer que no se pueda llevar la cantidad de oxígeno correcta hacia los tejidos y nos indique la cianosis, como en el paciente. Y ¿Qué eso pasa? va a falta de hipoxia. ¿Por qué? Porque la sangre se mezcla. Sí, porque acá justo lo quiero explicar, en la parte de lo que es el tabique ventricular va a haber una abertura y eso va a hacer que la sangre se mezcle, y por otro lado es que la válvula aórtica ya no va a estar en su posición normal, sino es que va a migrar hacia el En lugar de salir del ventrículo izquierdo, ¿de dónde sale? de derecho. Y ahí es donde va a ocurrir esa mezcla de la sangre, y por eso es que ya no va a llegar la cantidad de oxígeno necesaria, porque ya no va a ser la sangre oxigenada normal. Eso, y lo que es la facies mitral que les estaba indicando antes. En acá vamos a ver lo que es la cianosis igual a nivel de la nariz, párpado. Eritrocianosis. Eso que mencionabas en el gráfico, donde has puesto la flechita, ¿no? Entonces se habla de una eritrocianosis bilateral, no tanto de la región de las mejillas, pómulos, ¿no? Y también de los pabellones auriculares, ¿no? Entonces nariz incluso. Ajá. Y eso nos va a indicar lo que va a ser la cianosis mitral, el estrechamiento. Yo siempre les hago una comparación, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean un paciente con facies mitral, entonces van a pensar rápidamente que hay una patología valvular. ¿De qué tipo? Tipo estenosis mitral, ¿ya? Entonces, ¿a qué asemeja un paciente con facies mitral? Asemeja a ese niño, vamos a decir, de Puno, que esté expuesto a bajas temperaturas, ¿no? Y la carita se le quema, ¿has visto, no? Ajá, ¿No? Se le hace unas chapitas oscuras, ¿no? Entonces, asemeja a eso el paciente mitral. O sea, si bien es cierto, en este caso la denominación correcta es una eritrocianosis, ¿no? O sea, es de color rojo violáceo, ¿no? Rojo violáceo. Entonces, más o menos tiene esa apariencia. Tú entras a un área de hospitalización y ves al paciente echado y te tiene que llamar la atención esa característica de la facies y dices, no, ese paciente es mitral. Entonces, lo auscultas y encuentras soplo, ¿no? ¿Qué soplo será? No sé, eso sí, no sé, yo no sé, Carlos. ¿Ya? Después vamos a hablar de eso. Cuando rotemos, les voy a explicar. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de lo que es la facies disneica, que es propio de la disnea cardíaca, que nos va a provocar la insuficiencia cardíaca, o también puede ser la embolia pulmonar, que es la presencia de coágulos en lo que es las arterias pulmonares. Lo que vamos a observar acá es una expresión de angustia igual en el paciente, propio de la Se pueden necesidad de haber oxígeno. múltiples patologías que pueden condicionar disnea, ¿ya? ¿Me entiendes? Puede ser una disnea de origen cardíaco, sí, de origen respiratorio, sí, pues lógicamente, ¿no? Entonces, ¿a qué va a conllevar ese hecho? A que los tejidos no se estén oxigenando adecuadamente, o sea, de que no va a llegar la cantidad suficiente de oxígeno a los diferentes tejidos del organismo, por lo tanto el paciente comienza a fatigarse, ¿no? A tener esa dificultad respiratoria. Por ejemplo, si tú tienes un paciente con una anemia severa, ¿va a ser disnea o no? ¿Hace disnea o no? ¿Por qué hace disnea? Porque va a haber falta de oxígeno y hipoxia. Claro, ¿por qué? Porque no tiene la cantidad suficiente de glóbulos rojos para poder transportar el oxígeno que necesitan las diferentes células del organismo, y llega un momento en el cual el paciente comienza a tener dificultad respiratoria. Sí. Y propio de eso es que vamos a encontrar lo que va a ser la cianosis a nivel de los labios y los pabellones auriculares, propio de esa hipoxia, ¿no? También vamos a tener lo que va a ser palidez del resto de la piel. Otra adaptación, se podría decir, a esta facies disneica es que las narinas van a estar más dilatadas. Estas son unas narinas normales, pero como el paciente está sintiendo que le falta, son los orificios externos de la nariz. Como el paciente está sintiendo que le falta oxígeno, su propio organismo se va a adaptar fisiológicamente, por ende él va a tener las narinas dilatadas. Y por otro lado, al necesitar oxígeno, va a tener la boca entreabierta. También hablamos de lo que es la facies del asma bronquial. Acá vamos a ver que también va a tener el paciente lo que es la disnea, pero expiratoria. Entonces, como decíamos acá, podría ser una disnea cardíaca o respiratoria. Acá nos referimos a una disnea respiratoria, pero que se presenta más en la expiración.
También va a haber abotagamiento, que es hinchazón de la cara. Vamos a ver cianosis también y expresión de ansiedad, como vemos acá en la ¿Por qué niña. tendría una expresión de ansiedad? Que le falta aire, va a sentir morir, Claro. ¿ya? Miedo a morir, ¿sí o no? Porque a veces la dificultad es tal que el paciente te falta y te entras en desesperación, o sea, se genera un cuadro ansioso, es terrible. A pesar de que le estás poniendo oxígeno, no mejora el paciente. Eso es propio de que, como vemos, el asma bronquial va a ser propio del estrechamiento de los bronquios, entonces va a tener esa dificultad respiratoria, por eso va a tener esa expresión de ansiedad. Otra característica que podemos ver es que las venas de la frente y del cuello van a estar dilatadas en el paciente. Entonces eso nos va a indicar una crisis asmática. Una facies asmática. Sí, una facies asmática. También podemos ver lo que es la facies mediastínica, que acá podemos ver edema. Pero esa no es facies mediastínica. Sí, no he encontrado imagen. En la facies Una imagen de mediastínica ahí referencia. aparece qué triada. Ya, y si te vas a corregir, ¿ya? Vamos a ver lo que es edema en lo que es la cara y también en el cuello. Y también vamos a evidenciar lo que va a ser la cianosis, y esto lo que nos puede indicar es que puede haber tumores en lo que es el mediastino o también trauma torácico. Como busqué esta imagen, nos muestra lo que es un tumor acá en el mediastino y acá se aprecia lo que es la radiografía. En el caso de la facies adenoidea, obviamente va a estar asociada a lo que es el adenoides. Y Señálalo. Aquí está. Y lo que va a indicar esta fase es que va a haber una hipertrofia de este adenoides. Y normalmente, o según lo que he buscado información, es que esta hipertrofia se da por un exceso de infecciones respiratorias, como puede ser la presencia de bacterias. Cuando estás en una constante infección por esto, el adenoides quiere tratar de actuar porque es un tejido linfático para poder protegernos, ¿no? Y lo que hace es agrandarse, en este caso. Crecer, ¿no? Sí, Crece en tamaño, hipertrofia. se hipertrofia y obstruye. Y obstruye justo la vía vía respiratoria, nasal, la vía porque está respiratoria. en la nasofaringe, cerca de la garganta. Lo que podemos observar acá, como vemos en el paciente, es que las cejas están levantadas. Vamos a ver la boca entreabierta igual. ¿Por qué tiene la boca entreabierta? Para poder respirar por la boca, ya que Porque su la nariz respiración está- se hace oral Sí. y deja de ser nasal, Nasal. producto de la obstrucción. obstrucción. También vamos a ver, por ese caso que está respirando por vía oral, el labio superior del paciente va a estar acortado porque va a haber un aplanamiento de lo que es el maxilar superior. Bueno, eso es todo con respecto a la facies. Ahí nos vamos a quedar. Muy bien, felicitaciones. Sí, profesor.